recordaba cuando fue el hallazgo que el templo estaba en ruinas y fue el hallazgo de las escrituras. El templo estaba destruido y entonces se encuentran las escrituras y le son entregadas a Esdras, varón elocuente, poderoso en ellas, y le son entregadas, y la Biblia dice que Esdras se puso delante de todo el pueblo, mujeres, niños, bebés, adolescentes y ancianos, y se puso a leer la ley. Y la Biblia dice que el pueblo estuvo de pie desde la mañana hasta la caída del sol, oyendo la palabra del Señor. Voy a hablar esta tarde una historia muy interesante. La historia es el plano, es como un plano de un arquitecto, es el plano que nos orienta en el caso de nuestra vida espiritual, cómo vamos a construir y hacia dónde vamos y qué es el deseo de nuestro corazón. Vamos a ver una historia muy conmovedora, motivadora, que nos instruye muchísimo. Y pensaba, iglesia, que si nosotros ignoramos la historia, corremos el riesgo de repetir los errores antiguos. Si ignoramos la historia de nuestra nación, entonces se repetirán los errores que cometieron los antiguos ciudadanos mexicanos. Si ignoramos la historia de la iglesia, cometeremos los mismos errores y viviremos los mismos fracasos, porque no estamos avisados acerca de algo. Si ignoramos la historia familiar, corremos el riesgo de cometer los mismos errores de nuestros antepasados. Así que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y esta historia, y la quiero comenzar con esta parte de las escrituras, en el nombre del Señor. Y hoy esta historia tiene 3 columnas principales sobre las cuales se funda esta historia. Muy interesante, una historia en el Nuevo Testamento. Y hace unos días que estaba leyendo las escrituras en la noche, este versículo que vamos a leer posteriormente, saltó a mi vista y me quedé con ese texto en la cabeza, así literal como lo leí, me lo aprendí, me quedé con él. Y sentí que Dios tenía algo que decirme al respecto, así que me puse a investigar y a leer y a buscar. Y aquí está el mensaje del Señor para tu vida y la mía. Así que vamos a ir, Salmo 32:8, NBI. Esa es una de las columnas fundamentales de esta enseñanza. Yo te instruiré, dice el Señor. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos. Fantástico. Y velaré por ti. Siguiente. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Nuevamente el 8, por favor, NBI. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti, palabras del Señor. Y si Dios es real, si Él es digno de toda confianza, si Él es verdadero, y entonces es verdad lo que dijo y podemos descansar en esto. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos. Y ese es el primer texto que leeremos, ya después vamos a leer otros. Y la Biblia 1960 dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino. Si alguno de nosotros duda en el camino que debe seguir, las decisiones que debe tomar, pues aquí está Dios dándonos una promesa. Iremos al libro de los Hechos, capítulo 15, por favor. Cuando estaba yo leyendo esta historia y el Señor me estaba enseñando acerca de ella, híjole, hermano, sentí así una emoción bien grande. No sé si alguna vez has sentido así como el corazón no se siente,
Nosotros no sentimos el corazón, solamente que nos pongamos la mano sentimos sus latidos, pero estando así no sentimos los latidos. Pero sentía como que el corazón se me hacía así. Es tan valiosa la palabra del Señor. Hechos 15, voy a partir del verso 36. Después de algunos días, es que Pablo había culminado su primer viaje misionero, estaba en la ciudad de Antioquía, acompañados de sus compañeros cercanos, Bernabé, Silas y Pablo. Eran Bernabé, Silas y Pablo. Entonces estaba en Antioquía. Recuerden, amados, que la Biblia dice que en Antioquía fue donde por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Esta ciudad es histórica, después vamos a hablar de ella, es importante y preciosa, pero entonces ellos estaban en Antioquía, allí habían evangelizado, había nacido una obra preciosa. Pablo había sido llamado por el Señor para ser un evangelista, uno de los más grandes de todos los tiempos, y la unción evangelística del Espíritu Santo estaba sobre él. Él era el líder del equipo de evangelismo. Entonces Pablo, el líder del equipo evangelístico, dice estas palabras. Acuérdate que vamos a hablar de una historia. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, su compañero del equipo: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Acuérdense que habían tenido un primer viaje misionero, un recorrido por Asia, y cerca de Egipto. Habían estado ellos ahí en la costa de Asia, y ellos habían estado allí en Jerusalén, habían hecho un gran recorrido por las costas y las ciudades en el primer viaje misionero. Ahora estaban en Antioquía y Pablo se disponía a hacer un segundo viaje misionero. Verso 36, después de algunos días de estar allí en Antioquía firmando la iglesia, Pablo le dijo a su compañero de viaje misionero: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Entonces de Antioquía iban a hacer un viaje de miles de kilómetros y un recorrido para visitar. ¿Ok? Acuérdense que no había medios de transporte tan fáciles y rápidos como ahora. Había viajes que duraban días, semanas. Había en mar a veces duraban semanas o días, y por tierra también. Entonces le dice a sus compañeros, él se está dirigiendo a Bernabé, pero ahí estaba Silas, y le estaba diciendo: vamos, ahora que hemos establecido esto en Antioquía, vámonos a buscar las obras que ya establecimos y a confirmarlas. Verso 37. Y Bernabé, su compañero, quería que llevasen consigo a el que tenía por sobrenombre. O sea que Bernabé quería que Juan Marcos lo acompañara junto con Pablo en el segundo viaje misionero y de afirmación de las iglesias. Pero a Pablo, verso 38, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, lejos en las obras de evangelismo, y no había ido con ellos a la obra. Atención, aquí vamos a ver varios nombres de ciudades y de personas. Pon mucha atención porque esta historia te va a ayudar. Entonces, Pablo estaba hablando con Bernabé, su compañero misionero, y con Silas. Ya se habían establecido las iglesias, ahora estaban en Antioquía, una ciudad clave, y se disponían a regresar a Siria y Cilicia a afirmar las iglesias que ya habían nacido. Se dirige a Bernabé, pero cuando él está hablando de que vámonos Bernabé, Silas y yo nos vamos al viaje misionero, entonces Bernabé quería que con ellos fuera Juan Marcos, ¿ok? ¿Y qué opinó Pablo? No, ¿por qué no? Porque él era un nuevo convertido que tenía muchas ganas, pero que no tenía la madurez para un viaje que duraría meses o años y que sufriría toda suerte de desafíos territoriales, de las circunstancias, de los espíritus, podría haber naufragios, cualquier cosa. Y si en tierra Juan Marcos en Panfilia, una ciudad segura, los había abandonado porque era un tanto caprichudo, entonces en este viaje hacia Asia iba a ser muy complicado. Así que el líder del evangelismo
les dice: no, Bernabé, esta vez no llevaremos a Juan Marcos, que se quede en Antioquía, que crezca y que sea discipulado. ¿Sale, amados? Bueno, verso 39. Y hubo tal que, va de nuevo, y hubo tal, ajá, entre ellos, ¿quiénes? Pablo y Bernabé. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre. Bernabé era de Chipre. Él quería ir a Chipre porque llevaban tiempo en un viaje misionero. Quería ir a Chipre porque en Chipre también había una obra. Su deseo del corazón era regresar a Chipre. Y después a lo mejor acompañar a Pablo en otro lado. Pero Pablo tenía en el corazón por parte de Dios hacer otra cosa. Así que, tomando por pretexto a Juan Marcos, se separan. Verso 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Quiero que comencemos con esta historia viendo dos puntos muy interesantes. Primero, Bernabé toma a Juan Marcos y se va hacia Chipre. Pero el verso 40 es interesante porque dice: pero Pablo, tomando a Silas, Silas ya estaba con él, tomando a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Uno se fue por su cuenta y el otro, los líderes de Antioquía, de la iglesia de Antioquía, imponen las manos sobre este equipo y lo encomiendan, gracias, favor, al favor de Dios. Entonces Pablo parte, verso 41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Les pido que vayamos, por favor, Cris, Proverbios 3, NBI, Proverbios 3, 5 y 7. Proverbios 3, 5 y 7. Acuérdense que vamos a tener dos textos principales en esta historia. Yo te instruiré y te mostraré el camino por el cual debes andar. Te colmaré de consejos, ¿ok? Te daré mis instrucciones, pero tú vas a ser obediente, ¿sale? Dios promete: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Eso le había dicho a Juan Marcos, eso le había dicho a Bernabé, eso le había dicho a Pablo. Solamente que Bernabé y Juan Marcos no recibieron las instrucciones ni el camino que ya estaba trazado y los consejos. Ahora, Dios se compromete a velar, pero aquí dice: tú me debes de seguir, ¿verdad? Ahora vamos a Proverbios 3, ¿qué dice? Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Va de nuevo: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Consejos importantes, textos que no sabemos de memoria, ¿verdad, amados? Pero entonces, en esta historia, estas porciones de las Escrituras son cruciales, son importantísimas, porque Dios promete guiarnos. Y estaba yo pensando en un tren. Antes había trenes de pasajeros, ¿verdad? Una vez viajamos en un viaje misionero a México en un tren. Nos hicimos un montón de horas. Fue horrible. Fue horrible, espantoso. Iba llenísimo de gente y arriba había unos guajolotes. Hijo, mano. Y había, miren, amados, no nos tocó lugar, pero bueno, no nos tocó lugar. Pues ya después de unas horas nos sentamos en los pasillos. Pero había tantas personas que tú no te podías sentar, así que te la chutabas en pie y luego llegaban los venderones en cada estación. Hoy vamos a hablar de las estaciones en el propósito de Dios. De las estaciones como de un tren. Ves que nosotros pasamos por muchas estaciones. Se arrancaba el tren y llegaba a una estación, ¿verdad? La estación del tren. Aquí hay una estación del tren, ahora es tren de carga, pero antes era de pasajeros, ahí hay una estación. Y luego caminas otros kilómetros, vas a otro lado y hay otra estación del tren. Todas las vías del tren tienen estaciones en diferentes lugares, ¿ok? Entonces vamos a hablar de las diferentes estaciones cuando vamos en el camino del propósito de Dios. Así que vamos a ver esta primera estación en este viaje misionero de Pablo.
Aquí dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia inteligencia. Cuando Dios nos encomienda algo, cuando Dios quiere a través de nosotros hacer algo, para nosotros mismos o para otros, o para ambos, como Dios conoce el final desde el principio, por eso nos está diciendo, no te apoyes en tu propia inteligencia, ¿no? No seas sabio en tu propia opinión. ¿Ha usted oído a alguien sabio en su propia opinión? ¿Le estás dando un consejo? Y él saca otras cosas, ¿no? No le puedes dar consejos porque sabe todo, ¿verdad? Y Pablo, escogiendo a Silas, dócil, salió encomendado por el Señor. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Si cedemos, iglesia, la voluntad al Señor, nuestra voluntad al Señor, oro que esta enseñanza tenga tanta fuerza en ti como la ha tenido en mí. Él tomará el control de tu camino, tu camino del propósito, porque nosotros vamos hacia a cumplimiento de un propósito, pero hay un camino que te lleva a ese propósito, no todos los caminos. Entonces Dios se enseñoreará del camino que te lleva a tu propósito si nosotros cedemos la voluntad a Dios. Y cada estación del tren de la voluntad de Dios y del propósito de Dios, cada estación tendrá algo para nosotros. Debemos llegar a esa estación. Cuando nosotros viajamos en el tren, en aquel viaje misionero, nada más era la Ciudad de México, pero parecía que íbamos hasta Sonora, hermanos. Fueron más de 10 horas, espantoso. Te empiezan a entrar unos nervios de que no te puedes sentar. Horrible, había mucho cansancio. Pero este tren, cómodo de la voluntad de Dios en su propósito, llegó a una estación en el caminar del propósito de Pablo. Y vayamos allí. Estamos en Hechos 15. Vámonos al siguiente capítulo, Hechos 16. 1. Pablo sale. Fíjense bien, vámonos, me hubiera gustado poner un mapa, pero no tuve tiempo de la computadora y eso, estuve muy ocupada con los muchachos. Entonces, Pablo había tenido un primer viaje misionero. Se establecen en Antioquía, afirman la iglesia de Antioquía. Después Pablo tenía ganas de ir a Siria y Cilicia, cientos de kilómetros adelante, para afirmar las iglesias que estaban allí y comenzar su segundo viaje misionero de evangelismo. ¿Ok? Entonces, allí en Antioquía lo deja Bernabé, ¿no? Él solito con Silas llega a Siria y Cilicia, que era un vasto territorio de ciudades, ¿ok? Entonces llega, se queda allí un tiempo afirmando las iglesias, va de un lugar a otro afirmando las iglesias, ahí se queda un tiempo y de allí parte, ahora sí, en el viaje misionero evangelístico hacia Derbe y Listra. Vamos allí, Hechos 16:1. Mire qué bonito está esto. 1960. Después llegó a Derbe. ¿Con quién? Con Silas. Llegó a Derbe y Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo tenía buen testimonio. 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Atención aquí, Dios siempre cumplirá su propósito. Dios no mentirá. Dios no nos da tole con el dedo. Dios no nos anda cotorreando, ¿ok? Dios no nos vacila, no juega con nuestras emociones, no juega con nuestros sueños. Aun cuando parezca que el sueño se frustra, porque si vemos la historia de Bernabé con Pablo, fue increíble, eran extraordinarios compañeros, pero Bernabé se va y se queda con Silas, que no había ido a tantos lugares ni era tan experto como Bernabé. La Biblia dice que Bernabé era una de las columnas de la iglesia y era un profeta, pero siguiendo sus sentimientos, haciendo alianza con una persona inmadura,
se va, se aparta del propósito y va hacia Chipre. En realidad, la Biblia, en el libro de los Hechos, ni ninguna de las epístolas, ni el Apocalipsis habla de Chipre. Algo grande pasó en Chipre, hubo milagros en Chipre, se salvaron en Chipre. No, que se va para su casa de regreso. Aunque había algo en Chipre, no fue algo que Bernabé estableció, algo que Pablo había hecho. ¿Ok? Y ya se va. Entonces Pablo llega a Siria y Cilicia, en esa vasta región, y las diferentes iglesias son confirmadas. Sale de Siria y Cilicia y viaja cientos de kilómetros para llegar a Derbe y Listra. Cuando se va un Bernabé, llega un Timoteo. En esa estación del viaje de Pablo, en el propósito de Dios, lo estaba esperando un Timoteo. Aunque Bernabé no lo hubiera dejado una columna y profeta de la iglesia, aunque no lo hubiera dejado ahí saliendo por sus emociones, de todas maneras se hubiera fortalecido el equipo, porque Dios, que ve el final desde el principio, había provisto un Timoteo como extraordinario e inseparable compañero de Pablo desde ese día hasta el fin, hasta la muerte de Pablo. Grande compañero. Dios, los tiempos de Dios son increíbles. Mientras Pablo confirmaba las iglesias de Siria y Cilicia, Timoteo estaba creciendo en el Señor y madurando, para que cuando Pablo llegara a Derbe y Listra, este muchacho se volviera un hijo espiritual incondicional, de grande ayuda para él. Si se va un Bernabé, llega un Timoteo. Y quisiera que se emocionaran conmigo en esta historia, hermanos, porque es tan increíblemente ilustrativa. Dios estaba formando el equipo. Isaías 55, por favor. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Amén. Si Dios va a usar tu vida, se encargará de poner el equipo necesario. Si Dios te va a usar, te pondrá los recursos, las personas, la ayuda. En las diferentes estaciones de tu camino, Dios suplirá todas las cosas si le cedes la voluntad. Quiero ir con ustedes a un subtítulo que yo puse aquí que se llama Caminando en el propósito. Hechos 16, 6 y 7, 1960. Ahora fíjense muy bien, aquí conmigo tantito. Salen de Siria y Cilicia, llegan a Derbe y Listra, donde estaba Timoteo. Ahora era un equipo de 3. Era Pablo, va de nuevo, un equipo de 3. Era Pablo, Silas y Timoteo. Ahora salen de Derbe y Listra, y entonces Pablo dice: ay, vayamos y evangelicemos las comarcas de Asia. Pablo era un gran evangelista, le había atinado en su primer viaje misionero y también cuando llegó a Derbe y Listra, porque ahí estaba Timoteo. Entonces él dice: vayámonos para Asia, vayámonos para allá, vamos a evangelizar allá. Pero mira lo que dice la Biblia. Ok, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, de Derbe y Listra a Frigia, eran 1250 kilómetros, una distancia muy larga para un viaje casi caminando, ¿ok? Era un viaje por tierra. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, ellos se chutan 1250 kilómetros para llegar a Frigia y Galacia. Ven que ahí se estableció la iglesia de los Gálatas, pero eso fue posterior, no, en Galacia. Entonces, y recorrieron, se cansaron. Cuando llegan allí, que están cerquita para dar un brinco a Asia, entonces el Espíritu Santo les dice: no, no muchachos, aquí no es. Así que agarran de regreso. Mira, qué interesante. Verso 7. Y cuando llegaron, o sea, va de nuevo, 6, Cris, por favor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, les fue impedido.
Verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Estaba pensando que cuando las cosas, dices, yo quiero este trabajo, yo voy a hacer esto. Si todo sale bien y se me abren las puertas, es que Dios dice que sí. No siempre. No siempre. Si voy a entrar a esta escuela y todo se favorece, es que Dios dice que sí. No siempre. Es que si voy a solicitar trabajo y te dicen que sí, no siempre. Está en el propósito de Dios. No siempre las cosas se van a facilitar. Dice el Señor, te haré entender. Hay cosas, de verdad, qué importante es un corazón entendido, amados. Un corazón que entiende razones prudentes. Un corazón que entiende un buen consejo, que no está a la defensiva. ¿Conocen gente a la defensiva? Apenas le va a decir, ¿me prestas tu nombre, Isaac? ¿Sí? Ok. Vamos, Isaac, a la oficina, y luego ya llega así como. Y más si todos los demás dicen, la pastora no. Un corazón a la defensiva. Pero qué interesante, un corazón entendido. No, Isaac. Entonces en vez de decir, pero quién sabe qué, pero yo soy músico principal, pero yo sé tocar, quién sabe qué, ¿no? En vez de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y tener oídos. La Biblia dice, ay, qué hermoso. Dice, mañana tras mañana el Señor despertará mi oído para que oiga como los sabios. Los que oyen son los sabios. El que sabe oír es sabio. No dice para que oiga porque soy un ignorante. Sabiduría es oír. Mañana tras mañana el Señor despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde y no me volví atrás, ¿no? Qué importante, el Señor dice, te haré entender, no sé por qué. Quédate allí y pregunta, ¿por qué no? ¿O por qué sí? ¿Por qué allá sí y acá no? Pablo tenía la confianza para decir al Espíritu Santo, ¿por qué en Derbe y en Listra tuve tanto éxito y en Éfeso y en todas las iglesias? Pero no puedo ir a Asia. El Espíritu se lo prohibió. Así que cuando el Espíritu dijo no, podía decir no de diferentes maneras. No salían bien las cosas, no lo dejaban entrar a la ciudad, le pegaban una corretiza, ¿no? O simplemente le decían que sí, pero el Espíritu Santo estaba diciendo no. Qué importante es que le digas al Señor, ¿tú qué opinas, maestro? Es que no es tu opinión, no es mi opinión, no es nuestra opinión, no es lo que opina aquí o lo que opinan allá, ni tampoco lo que yo opino. ¿Tú qué opinas, Señor? ¿No? ¿Tú qué dices? Y siempre oramos, Señor, ensancha mi corazón al entendimiento. Quiero entender razones prudentes. Quiero asimilar y si no me quieres explicar, solamente quiero ser dócil. ¿Por qué? ¿Por qué nací? No, Dios tenía sus razones y vamos a verlas muy interesantes. Así que siempre no se pudo en Frigia y Galacia, le dan la vueltezota y llegan a Misia, verso 17. Y cuando llegaron a Misia, que era una ciudad costera, y cuando llegaron a Misia, dijo Pablo, ya estamos acá, aquí sí, ya estamos, no fue Asia, ya recorrimos, estamos cansados, vamos a alquilar una casita, Misia. Entonces Misia nos queda muy cerca de Bitinia, vamos a Bitinia. Y dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Caminando en el propósito, vayamos hacia adelante. Híjole, qué precioso. Esto se llama parqueados en la estación del propósito. Hechos 16, verso 8 al 12. Qué bonito está esto. Y pasando junto a Misia, pues ya no se fueron a Bitinia, así que tuvieron que rodear Misia, ¿no? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, que era un puerto importante. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Ay, Dios mío. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos.
qué importante es cuando somos dóciles, amados. Porque si se hubiera ido para Asia, se hubiera distraído en Asia. Si se hubiera ido para Bitinia, hubiera perdido el tiempo y no hubiera llegado a parquearse en la estación de un gran propósito. El propósito no estaba en Troas, pero era el trampolín. Fíjate, en Troas no se evangelizó, pero era el trampolín. ¿Quién estaba en Troas? Estaba Lucas. Del capítulo 1 al capítulo 15, Lucas no está presente en todos esos viajes de la vida de Pablo y los apóstoles, pero él estaba en Troas. ¿Quién es Lucas? Lucas es el escritor del libro de los Hechos de los apóstoles. Así que Dios le daba a Pablo quien escribiría la historia del libro de los Hechos. Él estaba en Troas. ¿Qué más pasó en Troas? El Señor se reveló a Pablo en un sueño y ve un varón macedonio. Estaba del otro lado. Ellos estaban en Asia y tenían que viajar por mar a Europa. Entonces, un varón de Europa, un varón macedonio, está diciéndole a Pablo: pasa por aquí y ayúdanos. Cuando oímos al Espíritu Santo, fíjense, amados míos, si este corazón es dócil al Señor, entonces iremos caminando y parqueando en cada estación del camino de nuestro propósito. Cuando una persona dice que, porque él después de tener obediencia, tuvo una visión, y después tuvo visitación de ángeles, y después que lo salvan del naufragio. O sea, la verdad es que esto va en incremento, de gloria en gloria y de poder en poder. Una persona que no puede oír al Señor en el corazón hablarle desde un púlpito, que no tiene que ir a una profecía ni te tiene que dar un gran sueño, una persona que no tiene buen testimonio de obediencia, no puede venir a decir que soñó ángeles, que se le apareció Jesucristo, que oyó con voz audible. Porque Dios es un Dios de orden, y al que puede ser fiel en lo poco, le confiará lo mucho. Amén. Dios no da responsabilidades, Dios no, a veces las personas sí. Dios no da responsabilidades principales si nuestro corazón no es dócil, amados, de verdad. Porque nos llevaremos entre los pies a mucha gente a causa de nuestra desobediencia. Bernabé era un profeta, era una columna principal, dice el libro de los Hechos, capítulo 6. Pero dejó que las emociones le ganaran y la compasión por Juan Marcos, que Juan Marcos no había madurado, tenía poco tiempo con ellos en el viaje misionero y tenía que quedarse a discipular en Antioquía, ¿ok? No estaba listo, y a veces no estamos listos. Si no nos ponen, nos enojamos, pero no estamos listos. Y yo creo que Pablo, por una razón importantísima, escribió: si todavía yo me dedicara a agradar a los hombres, no podría ser siervo de Dios. Obedecer a Dios tiene sus desafíos con las personas, pero vale la pena ir de estación en estación cumpliendo el propósito de Dios. ¿Está conmigo? Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mira este corazón, verso 10. Cuando vio la visión, enseguida, aquí dice procuramos. Desde este verso 10, Lucas ya está, porque Lucas escribe el libro de los Hechos y nunca se incluyen en los viajes misioneros de Pablo, pero ahorita él dice: entonces procuramos, ya estaba en el equipo, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Qué había en Macedonia? En Macedonia ellos llegan a una ciudad llamada Filipos, ahorita lo vamos a leer. Nace la iglesia de los filipenses, la primera iglesia de Europa. Levante la mano quien ha leído la epístola de Pablo a los filipenses. Preciosa. No es como a los corintios, que les dice que eran divisores y un desastre, carnales. Hablaban en lenguas y echaban fuera a los demonios, pero eran bien carnales, ¿no?
Pero a los filipenses, la carta que Pablo le escribe posteriormente desde la cárcel a los filipenses, habla del amor, la abnegación, las dádivas. ¿Quién estaba en Macedonia? Una iglesia preciosa que económicamente sostendría en el futuro el ministerio evangelístico y aventurero de Pablo. Yo creo que las cosas tienen, todas las cosas, iglesia, tienen propósito. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, aquí, todo ayuda para bien. No quiere decir que ando haciendo de las mías y me va a salir bien. No, quiere decir que si nosotros obedecemos al Señor, aunque el diablo quiera hacer de las suyas, finalmente obtendremos la victoria y algo bueno resultará de todo esto. ¿Están conmigo? Bien. Vamos, verso 11, ya están en Macedonia, bueno, van para Macedonia, zarpando en un viaje marítimo. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. ¿Y de allí a dónde? Verso 12, y de allí a Filipos. Ok, y de allí a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Mira lo que pasó en esos días. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido, las primeras evangelizadas en Filipos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, era una vecina, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Repite, estaba oyendo el evangelio. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí me voy a detener un poco. Tú puedes estar oyendo con tus oídos. Y le dices, cada vez que vamos a recibir la palabra del Señor, tienes que decir, abre mi corazón, Señor, porque quiero oír con el corazón. En lo que oigo quiero involucrar la voluntad, el razonamiento y las emociones. En lo que oigo quiero estar de acuerdo. Así que ella estaba oyendo. Ahorita todos me están oyendo. Pero el Señor abrió el corazón para que en el corazón recibiera lo que Pablo estaba diciendo. Esta mujer tenía que salvarse, y vas a ver que es crucial en la historia. No, la historia no dice mucho de su nombre, pero lo que hizo es grande. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba escuchándolo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15, ¿por qué tenía que estar atenta? Mira por qué. Y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Quiere decir que la casa de Lidia nace una iglesia. Ahorita lo vamos a ver después. Ay, amados, es un recorrido en diferentes estaciones. Cuando caminamos en el propósito de Dios, todo toma sentido. ¿Por qué Macedonia? Porque ellos llegan a Filipos, porque Filipos iba a ser una gran iglesia. ¿Quién iba a estar como una anfitriona fundadora? ¿Quién? Lidia. Porque el Señor le abrió el corazón, porque tenía que convertirse. Los que se convierten del corazón se bautizan. No les es un obstáculo cumplir la voluntad de Dios, porque han oído con el corazón. Ok, y entonces ahí está Lidia. Verso 16, vayamos allí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ya estaba la iglesia en la casa de Lidia, ¿sale? Ok, entonces ya comenzaban las oraciones. Bien. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿En dónde sucedió esto? ¿En qué ciudad? En Filipos. Ajá. Esta, verso 17, siguiendo a Pablo, lo perseguía, y a nosotros. ¿A quiénes eran nosotros? No, ¿quiénes eran? Lucas y Silas.
Lucas, Silas y Timoteo, ok, eran el equipo. Estaba siguiendo a Pablo, pero ahí andaba Lucas, Silas y Timoteo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, Lucas, Silas y Timoteo, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el evangelio de salvación. El diablo estaba diciendo mentiras o verdad. Ajá. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas. Huyó Lucas y Timoteo y los trajeron al foro ante las autoridades de Filipo, una ciudad europea. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, verso 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Verso 23, después de haberles azotado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con toda seguridad. Verso 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vete para Filipos, vete para Macedonia. Llega a Filipos. Wow, Lidia, qué bien, todo está muy bonito. Ya estamos en la oración. No todo lo que sale perfectamente bien viene de parte de Dios. Esta era una mala racha. Así que cuando a nosotros nos hace feo la familia, nos hace feo a alguien, hasta nos ponemos tristes. Ay, no. Ya no sé si voy a ir a la iglesia, ¿no? Jesús, qué barbaridad. Y queremos hacer algunas cosas, no nos dan permiso y ya nos enojamos, ¿no? ¿Qué significaría en esta época, si fuera posible, que en algunas ciudades de Chiapas y otros lados del mundo es posible, que te quitaran tu camisa, te la rompieran, te metieran en la cárcel y con varas, Oscar, te golpearan mucho por haber expulsado un demonio de una persona? ¿No estabas haciendo la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Que echemos fuera a los demonios. ¿No? ¿Sí o no? Entonces estás haciendo la obra de Dios y ándele, ¿no? ¿Cómo queda una espalda golpeada con varas muchas veces? Herida, sangrante. No los golpearon por borrachos, no los golpearon por drogadictos, no los golpearon por robar, los golpearon por hacer la obra de Dios. Ciertas, yo lo estoy viviendo. Cuando haces la obra de Dios, entonces el enemigo se enoja y trae represalias de diferentes formas, ¿no? Esta era una forma de las represalias del enemigo, ¿no? Pero a los que amamos a Dios, todo obra para bien. Así que los meten hasta el fondo sangrantes y sus pies los ponen en el cepo apretados, no te puedes mover. Ahí estás en una cárcel hasta adentro, después de haber hecho la obra de Dios. Verso 25. Pero a medianoche, no estaban llorando, no estaban cansados, Dios mío, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Alguna vez ya no tienes ganas de cantar y levantar las manos porque algo un poco malo te pasó? Yo creo que sus cuerpos estaban adoloridos. ¿Tú qué opinas? Después de una tranquiza como esa, ¿a quién le dan ganas de cantar? Y cantar fuerte, ¿no? La tranquiza, buena, con varas, le rompieron la ropa. Y ándele, ¿para qué me quitan mi lana por medio de esta encantadora y adivina? Estaban allí, todos conocemos esta historia, pero quiero hacerla relevante en tu vida. Porque aunque las cosas no te salgan del todo bien en el reino de Dios, Dios siempre será soberano, Dios siempre será el Señor. Y te voy a decir, en nombre del Señor,
todo es una prueba. Todo. De aquí a la bocina. Esa es la estación que me está esperando. En el camino habrá pruebas. Dios mira lo que está en el corazón. Uno mira lo que está delante de sus ojos. Dios sí mira el corazón. Aquí en el camino a esta estación donde me está esperando Timoteo, donde me está esperando Lucas, donde van a hacer una iglesia, donde Dios se va a glorificar, obviamente habrá tempestades y luchas y represalias, porque Dios no los mató a los que le estaban golpeando, a sus siervos. ¿Por qué no los dejó escapar como otras veces? ¿Por qué no los dejó ir libres? ¿Por qué no desaparecieron como los ángeles cuando ellos los estaban agarrando y cuando los golpearon y cuando los metieron a la cárcel? ¿Por qué no? Todo tiene propósito. Repítelo junto, todo tiene propósito. Cuando la pasas mal económicamente, todo tiene propósito. Cuando la pasas mal en la salud, todo tiene propósito. Cuando hay represalias del enemigo, todo tiene propósito. A los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Vas a crecer, te vas a afirmar. Está el desafío contra tu carne, está la tentación a la puerta. Dios está mirando. Dios puede quitar la tentación, puede hacer que no llegues hasta allí. No. Jesús dijo, líbranos de caer en tentación. No, líbranos de todas las tentaciones. La tentación va a estar allí. Tu responsabilidad es, ¿le entras o huyes? Todo es una prueba. Pablo decía, he aprendido a estar en abundancia y en escasez. Lo que sigue es lo más importante. Todo lo puedo en Cristo. Él ya tenía la victoria, así que va en el camino, hace la obra de Dios, le dan unos balazos y lo mete a la cárcel. La cárcel era una estación, sí, ahorita vas a ver quién estaba allí. Verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Y qué? Ay, era una estación. Verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas, alabanzas a Dios, y las cadenas de todos se soltaron. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Tiene permiso de brincar, de danzar, de remolinear, de chiflar también en la palabra, de pararse y levantar las manos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Verso 27, despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, todos los presos estamos aquí. Ya se habían unido al coro de las alabanzas. Verso 29, entonces pidiendo luz se precipitó adentro de la cárcel y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una estación. Tu comportamiento en las pruebas dará testimonio de quién eres y dónde estás parado o no. ¿Cómo te comportas ante las circunstancias? Hay personas que no tienen que predicar hablando. Su vida predica por ellos. Su comportamiento predica por ellos. Uno no tiene que andar duro y dale con la gente, pero solo tu vida habla por ti más que tus palabras. Tus convicciones son una voz que grita en el cielo, este es mi hijo amado, en él me complazco. Amén, amados. Se trata de eso. Cada cosa es una estación. Cada hay estaciones. A veces aquí no es la estación, pero aquí hay una estación. Y de aquí para acá hay muchas pruebas. ¿La apruebas o la repruebas? Pero si la repruebas, no llegas a la estación, te vas por otro lado.
Pablo y Silas podían haber estado llorando, y también los presos oír los chillidos. Podían haber estado reclamando y vociferando, y también los presos haberlos oído. Pero ellos estaban orando y cantando, amados. Y eso hizo que el cielo se enterara e interviniera gloriosamente. ¿Por qué los metieron a la cárcel? ¿Por qué los azotaron? ¿Por qué hasta el fondo? Porque en esta estación había propósitos. ¿Quién estaba allí? El carcelero, los presos, ¿no? La familia del carcelero se iba a salvar. Nacía la iglesia de Filipos con milagros, amados, con testimonio. Los milagros, ay, ayúdame, Espíritu Santo, entiéndeme esto, en nombre del Señor te hablo. Los milagros son un gran testimonio que conmueve a muchas personas. Pero tu comportamiento también es un testimonio ante las personas, que habla más a veces que un milagro, y que convence más que un mismo milagro. ¿Cómo hablas en las circunstancias? ¿Cómo te comportas en la tentación? ¿Cedes o no? ¿Es que se van a enojar? ¿Que se enojen ellos o que se enoje Dios? Tengo que escoger. Yo tengo que escoger. Y si se ofenden, que se ofendan ellos o que se ofenda Dios. Yo tengo que escoger. ¿Usted qué dice, amado? Por eso el dicho de Pablo era: si todavía me dedicara yo a darle gusto a las personas, no podría ser siervo de Dios. Ellos estaban cantando en una mala racha, estaban orando al Señor con todo el corazón. Yo creo que no hay ninguna razón en la tierra, en la vida, por la cual un hijo de Dios deba dejar de adorar al Rey. Creo que no hay ningún. Pregúnteme, pastora, ¿usted tiene problemas? Pregúntame. ¿Tú qué crees? Tengo mis problemas, los de mi familia y los tuyos. Y luego tú también eres un problema. A veces algunos de ustedes se vuelven un problema. Ok. Entonces, voy a dejar de cantar por eso. Es que Dios no ha dejado de ser Dios y no ha dejado de ser bueno. Voy camino a una estación y el cielo me está mirando. Ustedes me están mirando. ¿Cuál es el ejemplo que yo tengo que darles a ustedes? La pastora o los pastores nada más cantan cuando están contentos. No. Si no te vas a llevar otra cosa en el corazón, llévate que tu comportamiento habla más que tus palabras. Que tu vida puede ser la más poderosa y persuasiva predicación. Y no todas las predicaciones son conmovedoras y la gente llega llorando con lágrimas, porque cuando estaba predicando Esteban, la gente rechinaba los dientes, ¿no? Estaban ofendidos, pero no por eso dejó de hacerlo. Así que si tu conducta ofende a otros, no importa, que no ofenda a Dios, y eso es suficiente. Verso 31. Ellos dijeron: Señor, ¿qué debo de hacer? El carcelero pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto sucedió en Filipos, porque Pablo escuchó el llamado a Macedonia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Verso 33. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Quién? El carcelero. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Ahora nos vamos al verso 39. Estos magistrados que los habían aprehendido vinieron y les rogaron: sáquenlos, y les pidieron que salieran de la ciudad. Verso 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. Todo enlaza, todo tiene congruencia.
Nada que te pasa o me pasa, Dios lo desconoce. Dice la Biblia que no andemos afanados y que no vivamos en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Así que se convierte en Lidia. Cuando ellos salen de la cárcel, llegan a la casa de Lidia. Todos los que estaban presos, el carcelero y toda su familia se congregan en la casa de Lidia. Y nace la iglesia, a la cual después la epístola dice Pablo a los filipenses. Todo tiene propósito. ¿Quién más estaba en Macedonia? En Macedonia estaba la ciudad de Tesalónica. Pablo a los tesalonicenses, allí en Macedonia. Esto es hermoso. Cumplir la voluntad de Dios es hermoso. Pasar las diferentes estaciones que nos llevan en el camino de la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. Todo es una prueba. Cuando te dan un dinero, tienes que dar el vuelto. Es una prueba. Cuando se entabla una conversación, el chisme está bueno como pan caliente, es una prueba. Cómo hablas, cómo te comportas, cuál lenguaje usas, el cielo te está mirando. Tenemos testigos mudos alrededor nuestro. El que nos llamó nos conducirá, pero cada uno de nosotros debe decir al Señor: el Señor abrió mi oído y yo no fui rebelde y no me volví atrás. Debe oír al Señor: te haré entender y te enseñaré. ¿Por qué no, Padre? ¿Por qué sí? ¿Por qué allá y acá no? Te haré entender. Y si no entiendo, de todas maneras obedezco, ¿no? Porque no quiero ser sabia en mi propia opinión, ¿no? No quiero ser sabia. Lo que yo digo es lo correcto, lo que yo pienso es lo que está bien. Todos dicen lo contrario, todos están mal. Yo estoy bien. No, amados. Fue hermoso y el libro de los Hechos, lo único que vimos fue el final del capítulo 15 y todo el capítulo 16. Este capítulo habla de las diferentes estaciones y Pablo sigue parqueando en diferentes estaciones a lo largo de su ministerio. La cárcel también. ¿Alguien me puede decir por qué la cárcel era una estación? Cuando él estuvo muchas veces en la cárcel, porque de esta salió. No, de esta. Pero Pablo estaba en prisión por años. Porque era una estación la cárcel. Porque si Pablo no hubiera estado en la cárcel, no tendríamos las epístolas paulinas. Las epístolas se escribieron desde la cárcel. Pablo a los corintios, Pablo a los gálatas, Pablo a los filipenses, Pablo a los tesalonicenses, Pablo a los colosenses, Pablo a Éfeso, Pablo a Roma. De no haber estado en la cárcel, él no habría necesitado escribirles cartas porque él se dedicaba a los viajes misioneros. Así que no tendríamos la doctrina del Nuevo Testamento que fue escrita por Pablo. Ok, la cárcel, si estás en el propósito de Dios, tu cárcel también es una estación donde puedes glorificar a Dios o no, donde tu vida será la mejor predicación o no, y tu comportamiento atraerá de tal forma, tu comportamiento serán gritos más fuertes que una oración, que el cielo atenderá y habrá un gran terremoto que alterará las circunstancias y tu vida dará salvación a muchos, porque la Biblia dice que por el pecado de un hombre se perdieron muchísimos, pero por la obediencia de un hombre, Jesús, se salva a la humanidad. Así que por el pecado nosotros la regamos con nuestra familia, pero por la obediencia traeremos salvación a mucha gente, amados. Amén.